La película comienza con Tom Ludlow, un detective veterano del Departamento de Policía de Los Ángeles que claramente ha tenido días mejores. Nada más despertar, el hombre se percata de que durmió con su pistola entre manos. Otra vez. Suerte que estaba descargada. Cuando despierta a cepillarse y lavarse la cara, termina vomitando en el inodoro los estragos de anoche. Añadimos alcoholismo a su extensa lista de cualidades. Luego de poner su pistola a punto, el protagonista sale a la calle con un atuendo poco apto para un policía. Eso es porque los demás no pueden saber que lleva una placa. Antes de su misión del día, el hombre pasa por una tienda a comprar un par de botellas. Poco le importa que sean horas de trabajo. Además, eso le ayuda a mantener su fachada de pandillero. Y hablando de eso, se reúne con un grupo de asiáticos en un estacionamiento con el fin de hacer negocios. Konnichiwa means what's up. So what the fuck's up? We know what it means. Para empezar con buen pie. Bromas aparte, Tom les ofrece un poco de droga a los pandilleros, mas ellos le recuerdan que vinieron por otra cosa, concretamente por un arma automática. Es una descripción tan ambigua que Tom les trajo una ametralladora ligera y encima se quedó atascada en el maletero. Por ende, el protagonista les ofrece también su auto. Los asiáticos, creyendo que está jugando con ellos, le recuerdan que konnichiwa es un término japonés y ellos son coreanos. You got eyes like apostrophes. You dress white, talk black, and drive Jews. So how am I supposed to know what kind of zipperhead dog-munching dink you are if you don't? Dios mío, cómo extraño este tipo de películas. Los coreanos responden con violencia y la verdad que no los culpo. Tras darle una buena paliza a Tom, se largan con su auto y su respectiva mercancía. Pero el detective no parece frustrado. Al contrario, es parte de su plan. Gracias al GPS de su auto, llega al refugio de los coreanos y les hace comer plomo. Con el lugar limpio y un poco de alcohol en su sistema, el protagonista pinta la escena como un enfrentamiento entre los propios pandilleros. Hecho eso, se dirige hacia su verdadero objetivo, un par de colegialas que la pandilla coreana había secuestrado. Ahora están a salvo. Más allá del rescate de las chicas, Tom se lleva una buena reprimenda de sus compañeros de la unidad Vice Especial, quienes lo acusan de pecar de temerario para llevarse todo el crédito. El capitán de la unidad, Jack Wander, detiene la discusión y echa a todos menos al protagonista. Si bien parece que su intención es regañarlo, en realidad lo felicita por haber rescatado a esas chicas. Esa era su misión y la ha cumplido con creces. Al darle un abrazo, el capitán nota su aliento alcoholizado, por lo que dedica a distraer al equipo del fiscal. Bajo ningún concepto pueden saber que hay un detective borracho en sus filas. A la salida, Tom es interceptado por el oficial Terrence Washington, quien sabe muy bien que la escena del crimen fue una pantomima preparada por la unidad Vice Especial. El protagonista ofendido le recuerda que gracias a él, dos jovencitas pueden volver con sus familias, aunque Terrence sigue sin aprobar su manera de torcer la ley. De nuevo, el capitán Wander tiene que interceder para evitar una pelea, ordenándole a Tom que se mantenga alejado de ese tipo. Mientras atienden sus heridas en el hospital, el detective es reconocido por un vendedor de seguros que dice ser su fanático, y por eso le pregunta cómo logró hallar a esas chicas. El detective se limita a responder que ese es su trabajo. En eso, su conversación es interrumpida por un oficial que no se acerca a Tom, sino al vendedor de seguros, refiriéndose a él como su capitán. Con ustedes, el capitán James Biggs, de Asuntos Internos, y él también estaba haciendo su trabajo. Resulta que han reportado a Tom por presunta corrupción, mas Biggs le concede una segunda oportunidad con la condición de que se comporte. Tras este desagradable encuentro, el protagonista tiene uno más ameno con la enfermera Grace García, la cual ya está tan acostumbrada a atenderlo que han formado un vínculo. Uno bastante íntimo. Al otro día, el detective se reúne con sus compañeros en un bar y lucen más alegres de lo normal. Es entonces que el capitán Wander revela que ya no será más capitán, sino comandante. Es un ascenso tan positivo como inesperado, dado que generalmente ese rol es concedido al jefe de asuntos internos. Hablando de ellos, Tom les cuenta sobre su encontronazo con Biggs, lo que le hace preguntarse quién lo delató. Su colega Santos enseguida afirma que fue cosa de Terrence. ¿Quién más si no? A esto hay que sumarle que Wander en el pasado echó a Terrence de la unidad Vice Especial. Tom alguna vez lo consideró su hermano, pero ahora parece estar buscando venganza.
Si es por el protagonista, lo atacaría ahora mismo, aunque sus compañeros lo disuaden de cometer tal estupidez. Por el bien de su escuadrón, tiene que tragarse su orgullo y esperar a que asuntos internos lo descarte, excepto que ese no es el estilo de Tom. En su lugar, opta por seguir a Terrence por la ciudad hasta que él se detiene en una tienda. Es ahí donde piensa atacarlo. Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando divisa a unos pandilleros encapuchados llegando al mismo lugar. Cuando trata de advertirle del peligro a Terrence, este lo somete creyendo que quería atacarlo. Razón no le falta. Ignorando la presencia de Tom, los tiradores se retiran de la tienda sin siquiera mirar la caja registradora. Algo se traían entre manos. El detective hace lo que puede para mantener estable a Terrence, pero ya es demasiado tarde. Cuando la policía llega a la escena, Wander y el sargento Clady se adelantan a ver el video de vigilancia. En el mismo se aprecia que Tom, en su intento de proteger a Terrence, acabó disparándole sin querer. Eso, y que los pandilleros se fueron sin hacerle nada, le dará muchos argumentos a asuntos internos. Furioso, el comandante le reclama que su venganza personal terminará destruyendo la Vice Especial. Sin él, el escuadrón se caerá por completo y nadie podrá controlar a los animales que los sustituirán. Por miedo a eso, Wander le permite deshacerse del disco del video, mas le advierte que esta es la última vez que los salva. Pese a sus diferencias con Terrence, el protagonista no puede evitar lamentarse por su muerte. Cuando busca consuelo en Grace, esta se pregunta cómo es posible que la policía pueda mentir, a lo que él responde que precisamente porque son la policía, pueden hacerlo. La mujer, fiel a sus principios, le pide que defienda la verdad en honor a Terrence. De vuelta en la central, el protagonista se ve obligado a hacer trabajo de escritorio por órdenes de Wander. Esa es su pequeña tarifa por haberlo sacado de aprietos. Luego de escuchar miles de quejas de civiles amargados, le toca lidiar con un rostro conocido, el Capitán Biggs. Tom acepta a regañadientes un interrogatorio, puesto que negarse solo traerá más sospechas sobre él. Aún así, se queda callado cuando Biggs le pregunta por el video desaparecido de la tienda. Biggs, indignado, le deja claro que no descansará hasta que la Vice Especial sea una cosa del pasado. Apenas se entera del interrogatorio improvisado, el comandante Wander confronta a Biggs y le reclama que no hay pruebas suficientes para investigar su unidad, así que más vale que deje de hostigarlos mientras hacen su trabajo. Como Biggs sigue ladrando, Wander utiliza su as bajo la manga, preguntándole si su esposa sabe de su hábito nocturno de visitar a ciertas damiselas. Con esa amenaza, el capitán queda desarmado. Por ahora. Durante el funeral del oficial Terrence, Tom se acerca a su viuda, Linda, con la intención de explicarle lo sucedido. No obstante, ella se rehúsa a escuchar al hombre que pudo haber salvado a su marido, y no lo hizo. Con esta carga de conciencia, el protagonista se presenta ante el joven detective Paul Discant, encargado del caso de Terrence. El protagonista intenta sacarle información sobre cualquier pista en la escena que pueda llevarlo a los verdugos de Terrence. Para su desgracia, Discant se niega a compartir sus hallazgos. Tom entonces prueba suerte con el departamento forense, donde el doctor lo recuerda como el esposo de aquella mujer a la que examinó. Eso explica muchas cosas. El protagonista, por su parte, lo recuerda como aquel que le negó los secretos de su esposa. En su defensa, el doctor afirma que su trabajo es investigar la causa de la muerte de las víctimas, no si fueron infieles en vida. Yendo al caso de Terrence, el doctor le explica que fue disparado con 3 tipos de armas, incluyendo una de calibre 38 con balas explosivas que le impactó en el hombro. Se trata del revólver de Tom. Justo entonces, Discant se pasa por el lugar para pedir el informe de balística. El protagonista aprovecha para preguntarle su recreación de la escena, en lo que el detective relata una versión que por supuesto no lo incluye a él. Está cubriendo las espaldas, aunque debe dejarlo hacer su trabajo. Igualmente, Tom se molesta por su falta de motivación para buscar a los tiradores. Según Discant, solo eran un par de ladrones que reaccionaron a Terrence. En medio de la discusión, Discant es informado de que encontraron un cigarrillo y un pañuelo en la escena. La saliva corresponde a Fremont y Coates, los sospechosos que supuestamente nunca iban a aparecer.
El protagonista acude a sus colegas en busca de información y estos le cuentan que ya se encontraron en el pasado con Fremont y Coates. Son traficantes de pacotilla, pero también muy violentos que una vez secuestraron a una jovencita. Eso era razón suficiente para condenarlos de por vida, aunque Terrence creyó que sus derechos estaban siendo pisoteados, y se lo contó al fiscal. Irónico que Terrence liberó a sus propios asesinos. Si bien Tom quiere ir ya mismo por ellos, Clady le deja claro que eso no es asunto de su unidad. Seguro que esos pandilleros acabarán matándose entre sí. Naturalmente el protagonista quiere hacer lo contrario, pero al menos esta vez le pide permiso a Wander. Asegura que será una tarea sencilla, tal como los coreanos. El comandante replica que con los coreanos tenían un motivo de peso. Eliminar a Fremont y Coates de la misma manera levantará muchas cejas. No es más que una vendetta personal de Tom, una que no vale la pena. El detective, fastidiado, regresa a su trabajo de oficina. Estaba siendo un día aburrido como cualquier otro hasta que Discant le revela que, según su investigación, Terrence era corrupto. Al principio, Tom cree que es una artimaña de Viggs para atraparlo con las manos en la masa, aunque Discant no parece estar mintiendo. Una vez se relaja, Discant le cuenta que encontraron una cantidad absurda de efectivo en el auto de Terrence, así como un paquete de droga. Su teoría es que Terrence robaba drogas de la sala de pruebas para vendérsela a los criminales, en este caso, a Fremont y Coates. Pero por alguna razón su trato se fue al garete y Terrence fue asesinado. Ahora, sabiendo que su ex compañero era corrupto, el protagonista se dice a sí mismo que no vale la pena atrapar a sus asesinos. Sin embargo, ni él ni Discant se creen esa mentira. Claro que quieren atraparlos. A espaldas de la policía, el dúo se dirige a la última ubicación conocida de los sospechosos, un barrio poblado por pandillas mexicanas. Apenas los ve, un local emprende la huida, por lo que Discant se lanza a perseguirlo a pie mientras Tom lo hace en el auto. Eventualmente, el protagonista consigue un atajo por el que tomar por sorpresa su objetivo. Lejos de ayudarlo a bajar, Tom lo interroga respecto a Fremont y Coates. El pandillero afirma que no los conoce, aunque los envía con un sujeto que sí podría conocerlos. Los detectives entonces se retiran, dejando al pandillero en ese estado. Tras eso, irrumpen en casa de Grill, el criminal del que les hablaron. Rápidamente, el protagonista planta unas pastillas de droga en el lugar para así tener un motivo de interrogarlo. Aún así, Grill se niega a colaborar, así que Tom lo castiga a golpes mientras le pregunta por información. Poco le importan las advertencias de Discant. Finalmente, Grill confiesa que los únicos que tienen contacto con Fremont y Coates son los altos jefes. El problema es que se encuentran en prisión. La ley no es más que una simple palabra para Tom. I'm gonna book you in the county. What, man? Talk to your friends. Find me Fremont or Coach and you'll be out by tomorrow. Otherwise, I'm gonna book you for the dope and AK. En otro día, el protagonista se dirige a Linda con la intención de preguntarle por los $50,000 en posesión de Terrence. La mujer, ofendida, aclama que su marido era un santo. Tanto así que era cuestión de tiempo para que sus propios compañeros le hicieran una mala jugada. Es por ello que vendió su casa para irse a otro estado con su mujer. Pero ya vemos cómo resultaron las cosas. En medio de sus labores en la estación, Tom recibe un regalito de parte de Clady: la bala de su revólver extraída del cuerpo de Terrence. El mensaje es obvio: tiene que dejar de indagar. Segundos después, Grill lo llama desde la prisión hablándole de un pandillero conocido como Scribble, que podría tener información sobre los sospechosos. Tom y Discant se ponen manos a la obra interceptando a Scribble en plena calle. Mientras el joven mantiene a raya a los curiosos, el veterano amenaza a Scribble con cargos falsos. Si quiere librarse de ellos, solo tiene que vender a Fremont y Coates. El gángster admite que su trato con ellos es meramente profesional, puesto que son unos verdaderos monstruos. Luego de que el detective le promete protección, Scribble por fin menciona una dirección en la que se vio con ellos hace una semana. Se trata de una casa en las colinas donde los detectives no encuentran a nadie, pero sí manchas de sangre. El rastro los lleva al patio, en el que descubren dos cuerpos enterrados
desde hace días. Adivinen, esos son Fremont y Coates. Tal parece que los detectives llegaron muy tarde. Como los sospechosos llevan tiempo muertos, el protagonista señala que ellos no mataron a Terrence. Aquellos que lo hicieron plantaron el ADN de Fremont y Coates en la escena. El caso se pone más interesante. Debido a sus hallazgos, los detectives le piden a Scribble que organice una reunión con Fremont y Coates, o mejor dicho, los farsantes. Antes de presentarse en dicha reunión, Tom visita a Linda para entregarle el video del asesinato de Terrence. Cuando ella le pregunta el por qué está haciendo esto, el hombre admite que sabe lo que es no saber la verdad. Su esposa sufrió un accidente cardiovascular estando con otro hombre, y este fue incapaz de llevarla al hospital. La mujer de Tom murió sola en una acera. I want you to know he didn't die alone, and that the men who killed him are gonna pay. Ya con Discant, el veterano le pide que vuelva a casa ya que su labor está terminada. El joven insiste afirmando que sabe exactamente lo que están haciendo y las consecuencias que podrían acarrearles. Aún así, quiere llegar hasta el final. Let's do it. En el estacionamiento son sorprendidos por el capitán Biggs, quien vino a molestar como siempre. Esta vez, Tom va de frente y le deja claro que no necesitan a tipos como él en la fuerza para llegar a donde la ley no puede. Biggs no puede evitar darle la razón, aunque le recuerda que tipos como él también son necesarios para trazar un límite. Una vez con Scribble, este los lleva al apartamento de los impostores, quienes lo reciben con hostilidad por sus placas. Los detectives continúan con su papel asegurando que son la otra clase de policías. Incluso les entregan una muestra de droga extraída de la sala de evidencia como gesto de buena fe, tal como Terrence en su momento. Hablando del caso, uno de los farsantes reconoce a Tom como el testigo del asesinato de Terrence. Los traficantes, que estaban empezando a confiar, vuelven a tornarse hostiles, preguntándole al protagonista si quiere vengar la muerte de su compañero. No, you guys did me a favor, so you know who I am, and I know who you're not. If you're not Fremont and Coates, then who the hell are you? Los traficantes ni siquiera alcanzan a responder cuando Discant exclama que ya sabe quiénes son. I know these guys. No debió decir eso. Desde su cobertura, los farsantes le exigen a Scribble que tome una pistola y que se deshaga del otro policía. Sin embargo, Scribble no se ve capaz, y es por ello que se lleva un tiro. Con Discant agonizando, Tom se apresura en acabar con los farsantes, saliendo de su escondite para confrontarlos. Muy épico y todo, pero esto no sanará al joven Discant, quien termina muriendo en sus brazos. Con otra muerte en su conciencia, el protagonista se refugia en casa de Grace, quien ya lo estaba esperando. Resulta que en las noticias ya se está hablando del tiroteo. ¿Por qué tan rápido? Bueno, porque los impostores de Fremont y Coates en realidad eran policías encubiertos. Si bien son colegas de Tom, lo tratan como un criminal, pues acaba de matar a un par de oficiales. O al menos eso es lo que creía el detective, porque Santos y Dante no se dirigen a la central. En eso, Santos comenta que no debió darle el video a Linda, puesto que la ha sentenciado a muerte. Esto lleva a Dante y a Santos a admitir que plantaron el ADN de Fremont y Coates en la escena del crimen. Es decir, eran ellos los que estaban robando drogas de la sala de evidencia. Y fueron ellos los que organizaron el asesinato de Terrence porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Tom, que conoce a sus compañeros, les pregunta quién está detrás del complot, dado que ellos no son lo suficientemente inteligentes para hacer esto por su cuenta. El silencio es la única respuesta que el detective recibe, y es la única que necesita. El comandante Wander está detrás de todo. Terrence jamás quiso entregar a Tom al capitán Biggs, sino a Wander. Ahora que sabe la verdad, el protagonista será enterrado justo al lado de Fremont y Coates. Pese a que fue un buen intento, el protagonista igual termina en la casa de la colina, a merced de Dantes y Santos. Estos empiezan a dispararle a manera de advertencia, obligándolo a arrastrarse a la fosa de los cuerpos. Se enterrará
Así mismo. Perdón, quise decir que él los enterrará a ellos. Con la pistola de Dante, el detective acaba con Santos, pero no con su misión. Cambiando de escenario, Linda es hostigada en casa por el sargento Clady, el cual le pregunta por el dichoso disco. En cuanto él lo encuentra, Tom irrumpe y se abalanza sobre el sargento tomándolo como rehén. Go, Linda. Wherever it is, you gotta go. I'm already packed. Take care of yourself, detective. Como último paso de su plan, el protagonista acude al comandante Wander y le cuenta que sus compañeros son corruptos. Wander se hace el sorprendido mencionando que tiene que avisarle a Clady de esto. Entonces, un teléfono suena en el bolsillo de Tom. Es un mensaje de Wander ordenando su asesinato. Cayó enterito en la trampa. La furia se apodera de los dos, con el protagonista acusándolo de ser un vendido y el comandante recordándole todas las veces que le pidió que se detuviera. Desde un principio, trató de protegerlo porque en el fondo es el único colega al que verdaderamente valora. Todavía podrían comenzar de nuevo, por los viejos tiempos. Everything ends now. You end now. Tras el forcejeo, Tom consigue esposar a Wander mientras que él le recuerda que le debe su carrera. Desde su ingreso en la fuerza hasta su ascenso en la unidad vice especial. Todo se lo debe a él. No obstante, el protagonista no puede sacarse de la cabeza la muerte de Diskand. Un hombre bueno murió por culpa de Wander. No hay vuelta atrás. Wait, man. Y menos mal que lo hizo, porque Wander le revela su alijo secreto con dinero y documentos confidenciales. Ese es el origen de su fuerza. Aquel al que no puede comprar, lo puede chantajear. Y aquel al que no puede exponer, lo puede sobornar. Incluso el jefe de la policía está en su bolsillo. Eso explica su repentino ascenso y cómo ha logrado proteger a Tom hasta ahora. I'm gonna be cheap. I will be cheap. I will be man. This is our world, Tom. So let's take it. El protagonista, sin embargo, no se deja engatusar por la palabrería y lo acaba fusilando. Sabiendo que es en parte cómplice, Tom llama a Biggs con la intención de entregarse, aunque el capitán se niega a hacerlo. En su lugar le confiesa que Asuntos Internos lo estuvo utilizando para destruir la visa especial desde dentro. Tom era el plan. You're right, Tom. We do need you. Ya que la cosa va de corrupción, te invitamos a ver esta otra película con una temática similar y un giro final que no dejará a nadie indiferente.